Ahora viene Mesa Chica. Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Hoy con muchísima información te vamos a recorrer candidato por candidato, candidata por candidata, qué es lo que va a ocurrir en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y también, por qué no, por algunas de las principales provincias, los principales distritos. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿De qué manera va a tener números con dos de los encuestadores más influyentes que están aquí ya en nuestros estudios? También vamos a hablar con José Luis Machinea, exministro de Economía, expresidente del Banco Central. Va a darnos toda la referencia de lo que va a ocurrir con la economía y también qué pasa con ganancias, qué es el bono a 100 años, todo en un contexto en el cual la economía está claramente pasando un tiempo de, al menos, de luces amarillas. Y de eso te voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque hay 8 medidas que vienen, 8 medidas económicas que tienen protagonistas, que tienen nombre y apellido. El primero que vas a ver allí es Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central. Está ahora con un dilema. ¿Cuál es el dilema que tiene ahí Federico Sturzenegger? Básicamente estos 17,18 pesos por cada dólar. ¿Y por qué? Porque el dólar volvió a escalar y la decisión que tomaron en la mesa del Banco Central es no intervenir, no meterse, no comprar ni vender y dejar que el mercado actúe por sí mismo, pero estamos en tiempos electorales y hay otro protagonista que es Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, que estuvo por Miami y tuvo que darles una respuesta a los inversores respecto de qué va a pasar con el dólar. Eso le preguntaban a él allí y lo que dijo respecto al dólar es que no es un tema que les preocupa. Dijo, ese es un tema que nos tiene absolutamente sin cuidado. ¿Y por qué nos tiene sin cuidado? Porque lo que está ocurriendo hoy es que no se vuelca la cotización del dólar a la economía real, algo que gran parte de los economistas le dijeron, ojo ministro, esto no es así. También está Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, una nueva cara que tenés que conocer y que tiene como protagonista a esta Unión Industrial que nuclea pymes, que nuclea grandes empresas y que tiene como también interlocutores un número que por primera vez le da positivo a la industria, un número que después de meses, 15 meses consecutivos de caída, se revirtió y no solo por la industria en particular, sino también por la construcción. Así que Acevedo, el nuevo protagonista de la UIA, también forma parte de la agenda que viene. Y por otro lado, el consumo. Supermercados que muestran una caída. Centros comerciales, shoppings que también muestran una caída y una matriz donde los especialistas en consumo lo que te dicen es, ojo, que se está mirando mal la foto. Ya no se tiene que mirar solo esta foto que es la de los super ni tampoco la de los centros comerciales. ¿Qué pasa con las cadenas de consumo masivo, las que tienen venta mayorista, las que forman parte de otra liga que no se mide con el INDEC? Esas están creciendo de acuerdo a los indicadores. Y también aparece el ministro Cabrera, el barómetro de las inversiones. Francisco Cabrera. ¿Qué le preocupa a Cabrera? Las elecciones. ¿Por qué las elecciones? Porque hoy es inexplicable para los inversores de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Dicen, ¿cómo? ¿Cristina está midiendo también? ¿No habían dicho ustedes que esto era un capítulo cerrado? ¿Cómo? ¿El Frente para la Victoria puede volver a ser gobierno? Kicillof, el hombre que me dijiste que se iba. Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, está allí y está en campaña. Fernanda Vallejos, dice el prócer, en este caso por parte de Amado Vudú, no lo entienden. Y Cabrera es el hombre que le tiene que dar las explicaciones a esos inversores internacionales que miran una foto que al menos fronteras afuera es inexplicable. Y después aparece Aranguren, el ministro técnico, el hombre apolítico. ¿Y qué dice Aranguren? Muchachos, hay que aumentar los combustibles. ¿Y qué hace? Aumenta los combustibles. ¿Y qué le dice el ala política? ¿Qué le dice María Eugenia Vidal? ¿Qué le dice Marcos Peña? Ministro, pero ojo, estamos en pretemporada de las PASO. Ministro, en la provincia estamos a un punto nomás. Cuidado con el tema de los combustibles porque afecta y también afecta a otra de las pautas que es la de los números que tiene en este caso Luis Caputo, el ministro de Finanzas, que es, sin quererlo, el protagonista menos pensado. ¿Por qué? Por el procesamiento que le encaran algunos fiscales kirchneristas o por la deuda y el bono a 100 años. Este bono a 100 años también se metió en campaña y después te voy a contar en detalle qué sucede. Y la última
Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, también entra a la Liga de la Cancha. ¿Por qué? Porque aparecieron muchas cuestiones vinculadas con Julio De Vido, aparecieron cuestiones vinculadas con el sector del transporte, con Odebrecht, con ventas de compañías que tienen que ver con el pasado, pero que también lo pone en el centro de la escena como uno de los fiscales respecto a lo que ocurría con la obra pública y uno de los temas que en la campaña, prepárate, porque la campaña va a aparecer y muy fuerte. Pero te decía, campaña electoral, protagonistas, tenemos a Mariel Fornoni, tenemos a Juan Germano y este informe. Todos los partidos políticos ya mostraron sus cartas y las principales figuras de la política nacional entendieron que si quieren ser protagonistas de la pelea por la presidencia dentro de 2 años, tienen que jugar ahora. Hubo algún que otro candidato inesperado y otros que ya eran bastante predecibles. Y las primeras encuestas coinciden en señalar que será una elección bastante pareja. Con Cristina Kirchner como candidata a senadora, el escenario principal será la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% de la población del país. La expresidenta confía en su fortaleza electoral en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y el macrismo confía en que captará el voto anticristina. Pese a su rol en la puja por la paritaria docente, Esteban Bullrich es un ministro con un alto nivel de desconocimiento en el conurbano. Aunque la apuesta es que la gobernadora María Eugenia Vidal, con una imagen imbatible, le transfiera su popularidad. Bueno, sin duda la provincia de Buenos Aires es la que tiene más pobres en toda la Argentina y la mayoría de ellos está en el conurbano. También apuestan por la obra pública, que se empezó a mover tras un gran parate. Y Cristina Kirchner quiere hablar solo del presente. No unamos porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. El conurbano es, sin dudas, la región más golpeada en la actualidad por la economía. En el primer trimestre del año registró un incremento en la tasa de desempleo a 11,8% y se convirtió en la región del país de peor situación laboral, según datos del mismo INDEC. ¿Qué pasará después de las elecciones? ¿Cómo impactará el resultado en las futuras inversiones en el país? ¿Pueden las legislativas cambiar el rumbo de esta gestión? Temporada alta de elecciones, temporada alta de candidatos. Mariel Fornoni, Juan Germano, gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, vamos a ver acá en las fotos candidatos y en la medida que vamos viendo candidatos, quiero el análisis. Tenemos Cristina Fernández de Kirchner. Mariel. Bueno, una candidata que, como decíamos, nunca se sabe hasta último momento, ¿no? La racionalidad, si se presentaba, si no se presentaba, me parece que fue un poco fogoneado esto por esta polarización. Decide presentarse y, como decíamos, es una buena candidata para una elección legislativa porque tiene un piso alto y una mala para una ejecutiva porque tiene un techo bajo. Entonces, para ella es mejor esta elección que la del 2019. ¿Y ahí cuál es el perfil, Juan, de votante de una Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, a ver, este es el gran desafío de esta Cristina 2017, de lo que fue el Frente para la Victoria 2015, que es ampliarte. O sea, el perfil del convencido está muy claro, es el piso alto que decía Mariel. Esto ya está. Casi no hay noticia que pueda romper ese piso. El enorme desafío es ir a otro votante, ese votante que se intentó con Scioli en 2015, de hecho Scioli era candidato a presidente justamente porque tenía ese plus, después no lo pudo implementar y ahora se vuelve a tener la misma dinámica de siempre. Digo, ¿cómo haces para llegar a no a los convencidos, ¿no? a los que te abandonaron, a los que confiaron en vos en un momento y dejaron de hacerlo? Digo, ahí está el enorme desafío de este nuevo espacio, con nuevas figuras en las listas y con una imagen renovada. Habrá que ver si se puede. Mariela, ahí aparece la estética ecuatoriana, aparece también una Cristina que parece más Cambiemos que Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana. Sí, me parece que Cristina se dio el lujo de pasar de página, dejar el Frente para la Victoria, el PJ, regalárselo a otro, crear su nuevo partido con una nueva imagen. Y en eso está. También no nos olvidemos que en el 2007, cuando no se sabía si iba a ser pingüino o pingüina, yo me acuerdo que las especulaciones decían, bueno, si es Cristina, es mucho más tranquila que Kirchner, va a ser un gobierno que va a ir más por lo institucional, vamos a tener más relaciones con el mundo. Después nos llevamos una sorpresa. Llegó pero la en 125, realidad, llegó la guerra del campo. A los pocos meses, pero durante la campaña, todo el mundo decía, bueno, la diferencia de perfil es que va a ser mucho más institucional, que es mucho más moderada, que tiene mejores relaciones, vamos a tener mejores relaciones con los países vecinos. Bueno.
De ahí Esa aparece, fue la Cristina electoral, ¿no? de ahí aparece otra de las mujeres que no está en campaña, pero suena como la candidata. Me refiero a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal. Que ¿cuánto va a pesar el factor Vidal en estos dos perfiles, ¿no? Una Cristina moderada y una Vidal que tiene como rasgo diferencial su moderación? Bueno, hoy todo, sí, o casi todo diré. Cambiemos eligió para su narrativa, para su dinámica de campaña, profundizar esta idea de lo nuevo contra lo viejo, ¿no? Lo novedoso contra el pasado. De hecho, los dos candidatos a número 1 y número 2 de Senado son dirigentes poco conocidos. Por supuesto que la figura y la atracción de Vidal va a ser clave, digamos. Es bastante normal en campañas que se busque esto, ¿no? Digamos, instalar candidatos de la mano de otros. A veces funciona, a veces no. Pero desde ya que la figura de Vidal va a ser clave. Además, porque siendo oficialismo, uno tiene, digamos, muchas más excusas para mostrar a otros candidatos. Un montón de obras, un montón de inauguraciones. Digo, siendo oposición, siempre es más difícil instalar candidatos, ¿no? Desde el oficialismo resulta siempre un poquito más fácil, sobre todo con una figura que viene desde este año y 8 meses siendo la figura más popular de la política argentina. Mariela, hay una cuestión que me explicaba un especialista en campaña que están diseñando ya las boletas, ¿no? Y la boleta de Cristina Fernández de Kirchner tiene su nombre, el título catástrofe. La boleta, en este caso de Bullrich, tiene a Cambiemos como la marca. ¿Ese es el juego? ¿Uno juega con el partido y la otra con su nombre? Bueno, lo que pasa es que hoy en la provincia de Buenos Aires tenés candidatos donde pesa más el nombre y en otros donde pesa más el espacio. Cambiemos pesa más el espacio. Si vos medís Unión Ciudadana, tal vez no está tan reconocido y sin embargo Cristina Fernández sí. Un País tampoco es un nombre tan reconocido y sin embargo más así. O sea, y Randazzo lo mismo, ¿no? Es el Frente para la Victoria o el PJ, pero bueno, entonces me parece que en eso el tema es que Vidal no está en la boleta. Y la polarización también, que de alguna manera se ha instalado con Cristina, hace que es cierto que al ser los candidatos oficialistas es más fácil presentar a los candidatos, estar presente, pero también corres el riesgo de que se nacionalice una elección que de otra manera podía haber sido jugada provincialmente, ¿no? El factor Bullrich como tal, digo, que no sea tan conocido el candidato, que haya venido de un ministerio también que tuvo sus inconvenientes, ¿esto suma o resta, Juan? Bueno, me parece que el gran desafío de Bullrich es, a ver, en algún punto presentarse. Digo, las campañas tienen mucho de esto, mucho de presentación de candidatos. Hay candidatos con un mejor cuento para contar y otros con uno peor. Hay candidatos que no tienen cuento y hay que inventarlo. Bueno, me parece que el caso de Bullrich es un candidato con un cuento interesante, poco conocido en la opinión pública general, pero un cuento interesante al fin. Y después de, digamos, la gran pelea que tuvo Vidal con el gremio docente y que la verdad que en términos de opinión pública no salió mal parada, me parece que es, insisto, una apuesta interesante para seguir. Es un enorme desafío esto de crearte y un enorme desafío que va a tener el Bullrich de empezar a dialogar con otros actores, con Cristina, sobre todo con Cristina, no me lo imagino mucho con Massa y con Randazzo, pero a la vez vas a tener una Cristina que tampoco, no me lo imagino para nada ni llevándole la palabra a Bullrich y sí, digamos, puenteándolo directamente hacia Macri. Entonces ahí va a ser interesante la dinámica, hasta diría comunicacional y mediática, que tenga para plantear, insisto, esta narrativa planteada por el gobierno, que es, bueno, esto es lo nuevo contra lo viejo. Mariela, hablábamos de Randazzo. Randazzo, un candidato que desde los medios se instala, va, vuelve, si se presenta, no se presenta. Pero cuando uno mira al final las encuestas, tus mediciones, es más un nombre mediático que lo que están diciendo los votos. Bueno, la verdad que era una gran incógnita, porque hasta último momento no se sabía, algunos especulaban con una alianza con Cristina, otros especulaban con una alianza con Massa, otros que se iba a bajar, otros. Entonces, la realidad era que cuando nosotros lo medíamos previamente, tal vez medía 2 o 3 puntos más que tenían que ver de alguna manera con esas asociaciones que la gente hacía con otros espacios, finalmente termina yendo solo y bueno, nosotros sí lo tenemos con 5 puntos, todavía no empezaron las campañas y bueno, también es un candidato que ha hablado poco, quizás pueda recuperar parte de la campaña. Es un poco difícil porque está muy peleada, ¿no? Y hoy tenemos casi 75% de los votos ya repartidos. Entonces, ¿y esa no hay polarización mucho. es un factor en contra? Digo, al final para el propio oficialismo, ¿puede ser un riesgo más grande?
Mira, cuando vos decidís polarizar, es un riesgo, bueno, primero con quién polarizás, ¿no? Que también es un riesgo en sí mismo, porque de alguna manera Cristina era una candidata más fácil de ganar, porque tenía ese techo del cual hablábamos, pero también es mucho más riesgoso. Pero por otra parte, también corres el riesgo de que aquellos desilusionados de tu espacio terminan votando en un espacio porque está polarizada la elección, que de otra manera hubieran abierto mucho más el voto y no hubieran hecho crecer un espacio opositor. Obviamente que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y tiene sus riesgos. Y hablando de Massa, ¿no? Porque se están jugando todos. Cuando uno mira las fichas tenés Randazzo, tenés a Cristina, tenés a Vidal a través de Bullrich. ¿Y Massa se desdibujó, al menos en términos de encuestas, o no? Bueno, Massa ha sufrido esta polarización que, a ver, creo que hay una sociedad polarizada, no necesariamente tenés, o estrictamente tenés una polarización electoral. Digamos, creo que Massa convive en este espacio, como también convive Randazzo. Creo que a Massa, en esta sociedad polarizada que mira todo en términos de blanco y negro, que entiende todo en términos de blanco y negro, aunque parezca muy racional y hasta razonable, ubicarse a veces aportando o bancando lo blanco y a veces lo negro, eso crea una cuestión que mina en parte su credibilidad. Y esta es, el concepto de credibilidad es una de las batallas que tiene que lidiar Sergio Massa en esto de apostar al cambio y presentarse ante el electorado como un espacio, un espacio que se está creando, digamos, porque como decía Mariel, un país es nuevo, y él como una figura un poco más confiable en esos términos. Y tanto el gobierno como el kirchnerismo aprovecha esta falencia y siempre que puede, digamos, toca esa fibra más sensible de la imagen y de la identidad de Massa en términos de opinión pública. Mariel, tu última medición da un punto arriba a Cambiemos frente a Frente para Victoria, o mejor dicho, Unidad Ciudadana. ¿Qué riesgos hay de cambio en ese 1%? Digo, cuando hablas de un porcentaje tan menor. Mira, yo veo una elección muy peleada en todo sentido. Nosotros tenemos 28, 27, 24. 28 Cambiemos, 27 Cristina, 24 Massa, y eso es margen, o sea, aparte todo es la puede foto cambiar. de partida, es la foto de partida también. Nosotros empezamos a medir el lunes. El sábado cerraron, bueno, se oficializaron las listas, no se oficializaron, se conocieron los nombres, ¿no? Y el lunes empezamos a medir porque obviamente todo el mundo tenía mucha ansiedad en saber cuál era la foto de partida. Y esa fue la foto. Ahora, recién el 14 de julio empiezan las campañas, va a haber una dinámica y me parece que, bueno, esto puede ir variando. También los candidatos pueden ir como readaptando sus estrategias, porque también este es como un juego de 2 pasos, ¿no? Y en estas primarias no se dirime nada, es un poco donde se muestran las cartas y cada uno ve lo que tiene y entonces se puede volver a reconsiderar la estrategia. Para ideas de nuevo, decís. Y de alguna manera sí, entonces me parece que esto también pone como, ¿no? Es un punto de partida. Evidentemente, sobre todo el gobierno y Cristina, que han decidido polarizar y enfrentarse, tienen para perder porque hay uno que va a perder. O sea, en una batalla de 2 hay uno que pierde. Tal vez los otros tienen menos para perder porque es una elección legislativa. Massa, si conserva ese 20%, 22% que tuvo en la última elección, queda para el 2019. Randazzo, si saca un porcentaje razonable de votos, queda para el 2019. Me parece que el conflicto más grande de poder hoy lo están peleando el gobierno y Cristina en esa suerte de enfrentamiento donde hay uno que va a perder. Y hay otra batalla que se libra en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo también tiene a su candidata. En este caso me refiero a Lila Carrió. Lila Carrió, que aparece hoy en términos de encuestas, Juan, como un gran activo para el Frente Cambiemos. Sí, creo que cumple un rol bastante novedoso, que es esto de ser parte de un oficialismo, pero cumplir un poquito con el rol de opositor, ¿no? Eligiendo algunos temas y un gobierno respondiendo, digamos, reactivamente a esa estrategia de Carrió. Esto, insisto, me parece novedoso, me parece que sobre todo lo que le permite es a otros actores que podrían ocupar ese lugar de una oposición light,
sostenerlos, contenerlos. Digo, creo que el principal o la principal perjudicada de este nuevo rol de Carrió se llama Margarita Stolbizer. Margarita por un lado y también Lustó, aparece Mariel como uno de los candidatos que estaba jugando en otra cancha, jugaba en la propia, después la cambiaron, después volvió y se encontró con una oponente que lo desdibujó en parte. Sí, de alguna manera, a ver, me parece que el tema de Lustó en esta... más allá de que las elecciones son provincia, ciudad y demás, me parece que está como muy nacionalizada por el tema que se pone en cuestión. Entonces, de alguna manera, el rol de Lustó viene como a entorpecer la estrategia de Macri. Muchos de los votantes de Lustó también votaron a Macri en la candidatura presidencial. Entonces, me parece que esta venida de Lustó de Estados Unidos, como con una cuestión electoral de por medio, hizo que de alguna manera su imagen bajara. Es un buen candidato para la ciudad, porque es un candidato que tiene un perfil así muy cool, progre, ¿no? Que da con la ciudad. En general tiene muy buenas campañas, todavía la campaña no empezó, puede ser que crezca. De todas maneras, o sea, la verdad que la diferencia entre Carrió con Cambiemos y Lustó son más de 20 puntos. Sí, es mucha. También había una cuestión de tapados. Digo, hoy, esta mañana, amanecíamos con el tema de PepsiCo, con delegados de la línea izquierda cortando la 9 de julio. Y cuando mirás las encuestas y empezás a sumar 1 más 1, lo que te va dando es que la izquierda como frente empieza a tener una representación mucho más grande, ¿no, Juan? Bueno, la izquierda fue uno de las sorpresas del 2015. Y siempre se dice que la izquierda le va mejor en las legislativas y le fue razonablemente bien en las ejecutivas. La sorpresa fue en Mendoza, en Salta. Digo, la izquierda también ante el quiebre en términos de opinión pública que tuvo parte de la opinión pública con el kirchnerismo, también le da más sentido, ¿no? Porque empieza a tomar banderas con un cierta halo de novedad o de poca contaminación. Como que se ubica en el otro extremo también. Digo, claramente podían ser bien llevadas por el kirchnerismo. Digo, ese quiebre que hubo, sobre todo después de que ganó Macri, digamos, el caso López es como la foto que representa ese quiebre, digo, hace que la izquierda siempre sea interesante. Además, en esta elección que parece ser pareja, que evidentemente va a ser una cuestión de detalles y que tiene 2 pasos importantes, agosto y octubre, digo, por supuesto que al gobierno que aparezca una figura como Randazzo por fuera, que a la izquierda le vaya bien, por supuesto que son pequeños votitos que potencialmente podrían ir al otro lado. Entonces, en ese caso me parece que es una elección muy interesante para seguir porque, insisto, vamos a ir a una campaña muy dinámica en la cual hay que ir a convencer a los que no están convencidos. Digo, en Argentina no se gana con los convencidos, hay que ir a buscar a otros. Mariel, ¿y esa izquierda también viene creciendo a ritmo sostenido cuando vos vas midiendo? Sí, y además hay un voto que va a la izquierda por la izquierda en sí mismo y hay un voto también muchas veces de descontento que en vez de ir a un voto en blanco, de no ir a votar, termina votando, dándole un voto más a la izquierda por premio de siempre estar y que siempre les es muy difícil, ¿no? Entonces también cuando hay mucho descontento en la sociedad, también más allá del voto que genuinamente tienen por ellos mismos, también captan un voto de descontento, ¿no? Hoy lo tuvimos a Tombolini hace un rato en Terapia de Noticias y apareció como una cuestión que se fue viralizando con un impacto, digamos, bastante crítico respecto de lo que mostró, lo que abrió. ¿Suma ese tipo de campañas o termina restando? Es buena la pregunta. Todavía no sabemos. Bueno, la verdad que todavía no sabemos. A ver, la experiencia de Massa en la ciudad en la última elección no ha sido nada buena. En este caso, Tombolini tiene ese gran desafío. Por supuesto que, digamos, estos outsiders que vienen a entrar a la política vienen en un tren que, digamos, les ayuda en términos de la popularidad inicial, ¿no? A un candidato, a un típico político tradicional le puede llevar cantidad X de tiempo instalarse, a uno que ya es más o menos conocido, saltea, por supuesto, una parte. Ahora, después también en el proceso, a la hora del voto, digo, la ciudadanía vota a políticos y ese enorme desafío de mostrar la otra cara y de cómo... O sea, da recordación, pero por ahí no necesariamente voto. A ver, eso desde ya es como... del CEL fue en Santa Fe, digo, te salteó la parte más difícil del político, que es hacerse conocido. Y después... La parte final, el sprint final de campaña, es, bueno, digamos, la confianza suficiente, en este caso en Tombolini, pero en un montón de otros candidatos que aparecen, por fuera, que es, bueno, la confianza suficiente para ir a buscar y representar a un político, porque la gente vota políticos. Entonces, ese mix es interesante para seguirlo. Hasta ahora, digo, me parece muy
Muy aventurado. Muy aventurado decir si está bien, está mal. Yo creo que está recién empezando y hay que ver cómo sigue. Mariel, ¿y Ocaña qué aporta? Bueno, Ocaña me parece, bueno, más allá de que es una de las dirigentes, digamos, con mejor imagen, ¿no? También todas estas mujeres que hoy encabezan Vidal, Stolbizer, Carrió, Ocaña, ¿no? Todas encabezan ranking de imagen positiva. Me parece que tiene que ver también con el eje que busca el gobierno, que elige el gobierno para la campaña, que tiene que ver con, ¿no?, a las mafias, la corrupción y demás. Y Ocaña de alguna manera simboliza en sí mismo todo eso, ¿no? Entonces, también la elección de los candidatos, más allá de ser candidatos que no son conocidos y que Vidal puede apoyar y poner, en el caso por lo menos de los candidatos de Cambiemos, también están elegidos un poco en función de los ejes que el espacio quiere priorizar, y me parece que los ejes de campaña tienen que ver con esto, ¿no? La última, ¿qué pesa más en términos temáticos, Juan? ¿La política o la economía? Sí. ¿O la inseguridad? Ajá. Mira, sacar a la economía de la agenda o del tablero electoral es una locura, por supuesto que siempre importa. Las últimas elecciones legislativas me parece que primó lo político, más que lo económico. Digo, la 2013 se jugó políticamente un freno a Cristina, la de 2009 también fue políticamente, también fue un freno a ese Néstor post-crisis del campo. Inclusive la 2005 entre Chiche y Cristina fue la interna del peronismo. Ajá. Entonces, venimos teniendo elecciones legislativas que se jugó lo político. Por supuesto que lo económico importa, pero quedó en cierta manera relegado a un segundo plano. Ahí está el desafío, lo decía un poco Mariel. Espacios que ponen economistas en las listas para hablar de economía y espacios que no. Y eso va ocupando en parte de la agenda. Evidentemente, bueno, además están muy segmentados, ¿no? No en el tratar de captar el otro en el voto, sino de tus fieles, de tu segmento más fidelizado. Hoy las preocupaciones más importantes para el segmento más afín al gobierno tienen que ver con temas de corrupción, con temas institucionales. Y aquellos segmentos que están más volcados a la oposición o que no aprueban la gestión de gobierno, los principales problemas son temas pobreza, tarifas, inflación, o sea, todos temas económicos. Entonces, es muy difícil sacar a la economía de la agenda, porque siempre te lleva, ¿no? Siempre te lleva. Gracias por venir. Un gusto. No, por favor. Mariel Fornoni y Juan Germano, como siempre, aquí con los datos precisos de lo que viene. Pero ahora quien viene es Pablo Fernández Blanco. Vos sabés que él tiene un informe, en este caso, vinculado con la billetera, pero no la mía, por suerte. ¿La billetera de quién, Pablo? Esperemos que no se enojen, José, los dueños de la billetera en esta ocasión. Está muy ¿Sí? bien. ¿Por qué? ¿Por dónde venís? Me meto directamente en el clima de campaña, el clima preelectoral que dejaron acá servido, y vamos a hablar de la plata que está usando el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, para hacer prensa y difusión de actos de gobierno. Es decir, el año pasado el gobierno llegó, en realidad 2015, usó la primera parte de 2016 para acomodarse y gastó poca plata, justamente porque no tenía mucho que difundir, porque no tenía contenido audiovisual para difundir. No había que mostrar, decís. No había que mostrar, no solo no había proyectos, tampoco había spots para mostrar, algo que sí ocurrió este año. ¿Sabes cuánto, José, se aceleró el gasto oficial? Acá estamos viendo el spot más importante del gobierno. ¿Sabes cuánto se aceleró el gasto para prensa y difusión de actos de gobierno este año? 205%. Esto es un montonazo y ahora vamos a explicar por qué. Pero el número concreto es este. Hasta junio, el gobierno de Mauricio Macri usó 1.867 millones de pesos para difundir su gestión. Esto es exactamente, como lo decíamos, 205% más que los 612 millones que usó para esta misma etapa, pero del año pasado. ¿Dónde puso todos los cañones, o la mayor parte de los cañones? En esto que estamos viendo acá. En lo audiovisual. Sí, en lo audiovisual, pero esta es la campaña, en el gobierno la denominan Haciendo, la habrás visto, dice haciendo lo que hay que hacer. Son spots muy prolijos, silenciosos, que dicen básicamente que Macri no tiene un relato esta gestión, sino que hace las cosas. Esto traducido en plata te lo acabo de contar. Traducido en segundos, atención, abran la mente, imagínense un número muy pero muy grande, son 1,5 millones de segundos en spots televisivos, que se invirtieron en spots televisivos en lo que va del año. Te lo bajo. 1,5 millones de segundos. Sí, a ver, si querés, vamos a ser precisos, 1.476.939 segundos. Anticipo de mesa chica. Te lo bajo un número más razonable. Más, sí, ¿Te para parece? para tratar de meterlo en alguna calculadora. Probemos con este, 485 horas.
una Bien. locura también. Bueno, De 20 haciendo lo que hay días. que hacer, decís. 20 días, no, buen punto ese. Esto es todos los spots para difusión de actos de lo que se llama prensa y difusión. Hay una buena parte que tiene que ver con esto, que muestra la gestión sobre todo en la obra pública, pero también hay otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con uso eficiente de la energía, con la campaña del Estado en tu barrio, con la difusión de Tecnópolis. ¿Por qué este número? La base era baja, digo, porque a veces cuando uno se mete en el porcentaje, tal vez... Sí, exactamente. respecto a años anteriores ¿Por era qué bajo. este número, por qué nos da este 200% de aumento? Primero que nada, justamente una cuestión estadística. La base era baja porque cuando llegó Macri no tenía nada para mostrar, no tenía obras y no tenía audiovisuales. Además, sí, contenido audiovisual. Además, tuvimos una inflación por lo menos del 40% el año pasado aproximadamente. Esto hace que el poder de billetera real destinado a esto sea un poco menor. Y hay otra cuestión, hay una cuestión que tiene que ver con la herencia. Resulta que Cristina Kirchner le permitía a los medios oficialistas del gobierno anterior, bueno, cancelar deudas previsionales y con la AFIP con pauta. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos medios quebraron, no están más, están discontinuados o salen de otra manera. Pienso en los que pertenecían al grupo Spolky. Esto quedó en la contabilidad del Estado, hoy es un bulto fenomenal, pero no le sirve para nada a Mauricio Macri. Ahora, vos me preguntás, ¿es mucho o es poco? Sí, bueno, a ver, 1.800 millones es mucha plata. Ahora, es mucho menos que lo que usaba el kirchnerismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el kirchnerismo no solo tenía el programa dedicado a la prensa y difusión de actos del gobierno. No sé si lo recordás, pero también tenía el fútbol para todos. Sí, me acuerdo. Que todo de la cancha estaba. Exactamente. El fútbol para todos fue la mayor maquinaria de propaganda política de la historia argentina. No tengo ningún temor en decir esto. Es más, había más plata en el fútbol para todos que en el programa destinado a prensa y difusión de actos de gobierno. El fútbol para todos acaba de terminar justamente con el final de este campeonato. Y además, bueno, la cuestión de la pauta y la difusión de actos de gobierno es un tema tradicional en la Argentina. Bueno, el kirchnerismo lo llevó a un punto inigualable, pero recordaba, por ejemplo, spots de Menem. ¿Te acordás? El Menem lo hizo. Sí. Sí, una canción muy Sí, pegadiza. me acuerdo. Yo a veces No te la todavía voy a la cantar repito. igual, Dale, a ver, No. Menem lo hizo. No, Te lo iba a proponer, pero me pareció demasiado arriesgado. No. Bueno, eso lo hizo al final de la gestión para autocelebrarse. Sí. En fin, estos son los números de Mauricio Macri. Gracias, Pablo. vos. En un rato le vas a preguntar algo al ex ministro Machinea también, ¿no? Voy a pensar una pregunta difícil. ¿Cómo no? Y te cuento a vos, tenemos un ranking de temas que aquejan. En realidad hablábamos de inflación, de inseguridad, de desempleo, de dólares, de consumo y también de inversiones, que te vamos a contar después en un ratito, porque ahora lo que viene es nuestro semáforo. Alimentos, informe de gestión en Colorado, en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque hay dos preocupaciones principales. La primera, el índice núcleo, lo que mirás en la inflación, donde pesa fuertemente lo no estacional, donde pesa fuertemente aquellos rubros en los que no se produjo ningún parámetro o un tarifazo como hubo en otros sectores. Y ahí lo que te está dando es que hay una preocupación hoy concreta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque en algunos rubros, rubro de lácteos, principalmente manteca, también en leche fluida, también en el rubro de aceites, se han detectado aumentos muy por encima de cualquier razón, y esto, te digo, va a ser parte de la agenda que viene en materia de investigaciones. También tenés acá en el amarillo, no ganan ni pierden, pero en realidad está yendo muy bien en términos de escrituras, los inmuebles. Una foto post-blanqueo, una foto que llega con un capital adicional y que te muestra por qué en amarillo y no en verde, porque hay un rubro, principalmente el de acceso, que no está teniendo suficiente venta respecto de las grandes propiedades. Estos son datos de hoy del Colegio de la Ciudad, que da y que muestra que los montos son mayores, pero también cuando mirás el tipo de unidad vendida, salvo por los créditos hipotecarios que están creciendo, los valores no están en referencia. ¿Y el verde? ¿Qué aparece en el verde? Los autos. No es la primera vez que te mostramos el sector automotor como uno de los protagonistas en términos de ventas. En este caso por el alza del 40%, también una situación irregular que se ve en las importaciones desde Brasil, a donde la demanda no crece y donde tenés concretamente, en el caso del mercado doméstico, una buena noticia que está dada
por la venta de 0 kilómetros que siguen creciendo. Quédate que ya venimos con el ex ministro de Economía, el ex titular del Banco Central, José Luis Machinea, y también Flor Donovan con su informe de cada semana. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida.